Pues se está grabando ya, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a Ainhoa, a Artur, por cedernos, ¿no?, una hora de un día como hoy, ¿no?, en pleno confinamiento, para discutir dentro del marco de la asignatura de Política y Relaciones Internacionales en África, que impartimos en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Empezamos hace un par de semanas la posibilidad de lanzar puntualmente algún webinar que analizara, pues, algunos de los aspectos que estamos abordando en la clase, y creemos que en este momento también de confinamiento, pues los webinars están siendo también un buen espacio para que otra gente interesada en estos temas pues pueda acceder, ¿no?, a estas cuestiones. Así que, además de compartir este espacio con los alumnos de esta clase, pues estamos retransmitiéndolo y grabándolo. No sé, seguramente habrá gente por streaming que nos está siguiendo, si bien es cierto que de momento solo pueden hacerlo aquellos que tienen correo electrónico de la Universidad Ramon Llull, pero como lo estamos grabando, pues también lo colgaremos después del webinar en YouTube, y lo distribuiremos por las redes sociales para que todo el mundo pueda tener acceso, ¿no?, al contenido un poco de esta charla. Agradeceros enormemente, de verdad, vuestro tiempo. Antes de empezar con la conversación, sí que quería presentaros brevemente, ¿no?, quiénes sois y un poco situar vuestro trabajo en este sentido. Ainhoa Marín es investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Economía y ha trabajado como economista para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y para la Comisión Económica para África, para la UNECA, en Addis Abeba, en Etiopía. Y es miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Destacar entre muchísimas de sus publicaciones un artículo reciente que ha publicado para Elcano y que traeremos a colación hoy, titulado Claves del impacto económico del coronavirus en África, ¿no? Y Artur Colom es doctor en Economía por la UB. Actualmente es profesor en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y es también miembro del Grupo de Estudios Africanos y del Centro de Estudios Africanos, en este caso en Barcelona, y se ha especializado en la economía política del desarrollo en África. Y entre también muchas de sus publicaciones destacaremos, ¿no?, hoy y traeremos a colación un capítulo que escribió sobre el acuerdo de libre comercio africano dentro del informe África que hace unos meses publicó la Fundación Alternativas. Muchas gracias de veras a los dos. Y nada, y en ese marco tan amplio que hemos puesto, ¿no?, como parte de esta conversación, desafíos económicos para África, sí que me gustaría empezar, pues bueno, señalando algunos de los temas genéricos, ¿no?, que tienen que ver con esos desafíos. Y es verdad, y es probable que vosotros lo remarquéis, que el impacto del COVID-19 supone un punto de inflexión, ¿no?, y que, por lo tanto, muchos de los análisis que se venían haciendo hasta ahora quedan caducos, ¿no?, quedan obsoletos. De todas maneras, sí que es cierto, y sin tener en cuenta ese hecho, ese punto de inflexión, sí que me gustaría comentar un poco cómo la situación económica de África, ese crecimiento económico exponencial que muchísimos países africanos han registrado en los últimos años, ha supuesto una parte del discurso afrooptimista, ¿no?, respecto a África, y cómo África un poco experimentaba unos niveles de crecimiento verdaderamente significativos que dibujaban ese escenario optimista y positivo sobre el continente, ¿no? ¿Cómo valoráis esa trayectoria de crecimiento económico y cómo se han transformado las economías africanas en los últimos años? ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de todos estos procesos de crecimiento? Empezamos con esta pregunta genérica, 3-4 minutos cada uno, y nos moveremos ya a las preguntas más relacionadas con la integración regional económica. Adelante, Ainhoa, si te parece. Gracias. Sí, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Bueno, es interesante este tema del afrooptimismo, ¿no?, porque es verdad que hasta el año 2011, pues lo que había era una percepción del continente africano como un continente prácticamente desahuciado, con conflictos, con guerras, con enfermedades. Y, sin embargo, en muy pocos años, concretamente en una portada del Economist en el año 2011 es muy significativa, de repente se empieza a hablar de una especie como de Africa Recovery, de una recuperación de África,
y el continente africano empieza a aparecer en los medios de comunicación y también en los informes económicos como un continente que está empezando a mostrar signos positivos y muy esperanzadores, ¿no? Es verdad que en este año 2011 gran parte de este éxito que estaban empezando a mostrar los países africanos tenía que ver con que se tomaban los rankings internacionales de incremento del Producto Interior Bruto, que es la variable que sirve para medir el comportamiento de las economías. Entonces se veía que entre el top 10 de los países que más crecían en ese momento, pues no estaban los que podríamos considerar más tradicionales, que asiáticos, no solo eso, sino que además se encontraban algunas economías africanas, como es el caso de Angola o Etiopía, ¿no? Y entonces esto genera una cierta sorpresa, genera una cierta tensión sobre el continente y aparte además esto se veía acompañado de un mayor, poco a poco, pero un creciente proceso de democratización, ¿no? Es verdad que detrás de estas cifras económicas tan estupendas, algunas veces lo que había era un ciclo expansivo de la demanda de materias primas, sobre todo de petróleo, por ejemplo, lo que hacía que el PIB de estas economías creciera mucho en base a las exportaciones de petróleo. Pero lo que también es cierto es que por detrás había algunas transformaciones que se estaban produciendo, ¿no? Ahora con la llegada del COVID, efectivamente, como has comentado, Óscar, se están rompiendo muchas tendencias positivas, no solo en ciclo económico, sino también en cosas más micros. Si nos vamos a observar, por ejemplo, los flujos de turismo, los flujos de inversión, todo eso ha quedado como en suspenso y ha quedado interrumpido, ¿no? Entonces, no se sabe lo que puede pasar. De todas maneras, es interesante porque parece o podría interpretarse que estamos volviendo otra vez al afropesimismo, ¿no? Es decir, hemos pasado del afropesimismo de primera década del milenio a partir del año 2011 otra vez a una especie de afrooptimismo. Muchos expertos han hablado, como Willy Kabunda hablaba del afrorealismo de forma reciente y ahora empezamos con el COVID a caer en una tendencia de afropesimismo. Esto me recuerda porque hace muy poquitos días 50 intelectuales africanos han publicado un comunicado diciendo que no se debe de caer en este afropesimismo y que es, bueno, pues una visión más occidental de lo que está pasando en África y que en África realmente el COVID no va a tener esos efectos desastrosos que se están anunciando y que, por tanto, hay que huir del afropesimismo, ¿no? Esa es una queja particular de estos intelectuales africanos, entre los cuales está, por ejemplo, Carlos López, Felwine Sarr, están tratando de revertir esa vuelta posible al afropesimismo. Muchas gracias, Ainhoa. Artur. Bien, gracias. Gracias por invitarme. Aprovecho para saludar a ti, a Óscar y a Ainhoa también. En cuanto a la cuestión, efectivamente, en los últimos años ha habido un proceso de crecimiento del producto, del PIB, que ha llevado a olvidar un poco el afropesimismo de finales de los 90 y retomar la cuestión del afrooptimismo, pero efectivamente hay que tomarlo con algo de cautela. El patrón de crecimiento económico que se observó en muchos países hasta hace relativamente poco tenía bastante que ver con el precio de las materias primas. Esto es muy importante destacarlo, aunque no en todos los casos, pero sí en países como, por ejemplo, Nigeria, el crecimiento económico que se observaba tenía que ver con los precios de las materias primas, con lo cual lo que se observaba era un patrón de crecimiento apoyado en una estructura económica que no permitía la transformación y la sustentabilidad de este modelo a largo plazo por estar basado en materias primas. En este sentido, es importante observar cómo fue un patrón de crecimiento poco generador de empleo. Es decir, era un patrón de crecimiento en muchos casos que se sustentaba sobre el incremento de la explotación de materias primas. Y me gustaría sacar el tema del empleo porque realmente es el tema básico cuando hablamos de transformación económica en África. La clave de la transformación debe ser la creación de empleo por la juventud de la población africana y porque realmente el empleo siempre ha sido la mejor política social, es decir, para sacar
la gente de la pobreza, la mejor receta es la creación de empleo. En este sentido, el patrón de crecimiento observado en África pues ha tenido luces y sombras, dependiendo del país. Bien, en cuanto a la cuestión del impacto de esta crisis actual, la crisis del COVID, claro, hay dos cuestiones. En primer lugar, la cuestión coyuntural, es decir, la de corto o medio plazo, que si el impacto será brutal, como lo está siendo a nivel global. Las posibilidades fiscales de los gobiernos africanos son muy limitadas para hacer frente a esta pandemia, de modo que el incremento asociado de gasto público en estructuras de sanidad y también en políticas sociales que se va a necesitar necesariamente en los próximos meses y 2, 3 próximos años. Claro, esto va a necesitar de reforzamiento de flujos de financieros en forma de cooperación. Este es un tema muy interesante. Condonación de deuda. Claramente vamos hacia otra oleada de programas de condonación de la deuda en África. Y esto es cierto que son, sin caer en el pesimismo, estos son cuestiones muy de corto plazo y muy coyunturales, abundando en lo que explicaba Ainhoa hace un momento, pero después de fondo están las cuestiones estructurales. Es decir, el impacto del COVID va a tener un impacto, va a ser coyuntural, como acabo de decir, pero también va a ser estructural en el sentido de que la reconfiguración que ya se está observando de alguna manera en la economía mundial, claro, va a tener sus efectos en las perspectivas de desarrollo económico en África. Para ir ligando temas y en relación con el área africana de libre comercio que nos ocupa, claro, uno de los objetivos, uno de los puntos de partida de la discusión sobre la transformación económica en África hasta hace 4 días era la integración en cadenas globales de valor. Es decir, intentar que la emergente o la posible emergencia de una industria africana que contribuyera a la creación de empleo y a la transformación económica, etcétera, se apoyara en parte en la incorporación a cadenas globales de valor. Y ahora mismo estas cadenas globales de valor pues están en entredicho. Bueno, no en entredicho, pero se observa cierta reconfiguración. Y la economía mundial se observa cierta desglobalización, que esto no es de ahora, esto ya viene de hace pues unos cuantos años, podríamos poner la fecha de la presidencia, de la entrada de Trump a la presidencia de Estados Unidos como inicio o visualización de este proceso de desglobalización que está conduciendo a cierta regionalización de la economía mundial. Con lo cual esto, claro, evidentemente va a modificar la perspectiva de integración económica en África y va a cambiar por extensión la perspectiva o el punto de partida de las posibilidades de transformación económica del continente. Muchísimas gracias. Yo creo que ya vais apuntando cosas, ¿no?, relacionadas, casi es que es inevitable, ¿no?, con el impacto del COVID en toda esta fotografía, en este dibujo, y algunas menciones ya al área de libre comercio. De todas maneras, antes también de entrar y todavía contribuyendo a dibujar ese panorama más general y trayendo a colación un libro que a mí me parece esencial en los últimos años, que es el de Carlos López, ¿no?, África en transformación, y que presentó recientemente, tuvimos la suerte en Barcelona de contar con él y que presentó, ¿no? Él lo que plantea, ¿no?, algunos de los elementos que plantean ese dibujo de los desafíos económicos africanos son 3 grandes retos, ¿no? Evidentemente, nadie contemplaba, ¿no?, el impacto actual del COVID, ¿no? Pero él habla del impacto, del desafío de la urbanización, del desafío del crecimiento demográfico y él, sobre todo, su hilo narrativo es el de la pendiente industrialización, de la creación de empleos también, que Artur ya sugería, ¿no? ¿Cómo valoráis en esta fotografía general estos 3 grandes
estas tres grandes cuestiones que son muy estructurales, ¿no? Porque estamos ante el proceso de urbanización más rápido de la historia de la humanidad, ha dado un salto espectacular, casi 2/3 en los próximos 10 años en África ya estarán viviendo en zonas urbanas, el crecimiento demográfico ya lo sabemos, en los próximos 10 años África habrá duplicado su número, ¿no? de población, y en cuanto a la industrialización, ¿no? Que es uno de los grandes elementos, sí que se habla mucho de Etiopía, ¿no? o de Sudáfrica como países pioneros en este sentido, ¿no? Pero ¿cómo valoráis cada uno de estos tres grandes temas, ¿no? Que evidentemente abren muchos debates, ¿no? Pero que son necesarios para entender esa fotografía global? Ainhoa. Bueno, respecto al primer fenómeno, el creciente proceso de urbanización, pues tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara bastante peligrosa que tiene que ver con lo que supone el hacinamiento de las personas en las ciudades y la imposibilidad de dar acceso básico a determinados servicios a toda la población que se va acumulando de una manera creciente en las ciudades. Eso es tremendamente negativo, eso responde a una velocidad demasiado fuerte del proceso de urbanización y es un desafío muy importante para los gobiernos africanos, ¿no? Entonces, por un lado, es una cosa positiva porque aumenta las posibilidades y la oportunidad de acceder a otro tipo de empleos que están más remunerados y mejor remunerados que los trabajos que se pueden tener en el medio rural, pero claro, por otro lado, presenta este reto tremendamente importante, por no mencionar, como estamos con el tema del COVID, pues claro, hay que pensar que en estas ciudades hiperpobladas donde el acceso a los servicios básicos, etcétera, es complicado, pues el tema de la expansión de la pandemia es todavía peor. Eso por un lado. Pero es verdad que también tiene una cara positiva y precisamente este fenómeno de creciente urbanización es lo que está atrayendo la atención de muchas empresas y muchos negocios que ven en esto una oportunidad para proveer una gran cantidad de servicios, ¿no? Y eso es uno de los factores que está atrayendo inversión de empresas, no solo dentro de África, sino también del exterior, para dar de servicios y proveer de servicios, electrificación, etcétera, en las ciudades. O sea, tiene una vertiente de reto o de peligro si es un fenómeno que se produce a demasiada velocidad y no se ponen recursos por parte de los gobiernos para que sea ordenado, pero por otro lado presenta una gran oportunidad económica y por tanto también de creación de empleo. Respecto al segundo, el crecimiento demográfico es una cuestión que la Unión Europea, por ejemplo, ya observa desde las dos perspectivas. Es decir, es verdad que los países africanos hablan de la expansión demográfica como una oportunidad y así lo es. Es verdad que lo más valioso de África no es solo sus recursos petrolíferos, sino los recursos humanos que tienen. Pero también es cierto que desde la perspectiva de la Unión Europea se observa a veces esto como un fenómeno peligroso y un reto asociado a los movimientos migratorios. Y aunque esto no es del todo veraz, porque la mayor parte de los movimientos migratorios, como ya mucha gente conoce, en África se producen dentro de África, sí que es verdad que ese crecimiento explosivo pues, plantea determinados retos en la medida en que si no se crea empleo en estos lugares de origen, pues se pueden incrementar los flujos migratorios y la Unión Europea ha puesto en marcha bastantes proyectos precisamente con este objetivo, ¿no? Que vinculando el crecimiento demográfico, la creación de empleo y el freno de los movimientos migratorios. Por no extender mucho más, me paso ya al tercer punto que comentabas, Óscar, que tiene que ver con el proceso de industrialización. Este tema es muy interesante, ya cada vez se habla menos de desarrollo de África y se habla más efectivamente de transformación de África. Efectivamente, el economista Carlos López es uno de los grandes defensores de esta transformación y también es cierto, y con esto voy terminando mi intervención, que esta industrialización que va acompañada de la transformación es tremendamente importante para cambiar cómo son las economías africanas en la actualidad. Y China está siendo un actor muy importante, sobre todo en países como Etiopía, por ejemplo, para rellenar ese hueco de financiación que los países africanos a veces no tienen para hacer cambios y transformaciones en su economía y dejar de ser tan rurales, que es a veces lo que se pretende, y pasar a ser algo más industriales. Gracias, Ainhoa. Artur. Sí, gracias. Bueno, en cuanto al reto de la urbanización, de hecho, los tres retos que planteabas, de hecho, están asociados. Es decir, la urbanización responde a unas tendencias demográficas y a mí me gustaría abundar sobre la cuestión de la demografía
En África se estima, en Naciones Unidas se estima que para la década que viene, para la década de los 30, África se va a convertir en la única región del mundo aportadora neta de fuerza de trabajo. Mientras en el resto del planeta la fuerza de trabajo va a ser declinante, es decir, la población entre 15 y 65 años va a ser declinante, en África será el único continente del mundo donde la fuerza de trabajo en número de personas se va a incrementar. Y efectivamente, esto ofrece una ventana de oportunidad, es decir, más allá de verlo como un problema maltusiano, se puede plantear como una ventana de oportunidad porque además va a ser una población, o sea, va a ser una fuerza de trabajo con poca dependencia de población mayor, es decir, las necesidades económicas de cuidados y de pensiones, por decirlo de alguna manera, de las poblaciones mayores de 65 años no van a ser las mismas que en el resto del mundo, van a ser menores. Con lo cual, es lo que se denomina una ventana de oportunidad. Efectivamente, a mí me preocupa mucho lo que planteaba Ainhoa, que más que una ventana de oportunidad, a veces esta cuestión demográfica se plantea como un problema asociado a las migraciones. Ya no solo un problema maltusiano, sino un problema asociado a las migraciones. Y me voy a repetir, pero me parece una idea muy importante. La mayor parte de los movimientos migratorios africanos no se dan al exterior del continente, sino se dan dentro del continente, con lo cual esta supuesta amenaza migratoria habría que matizarla mucho. Además, las mismas tendencias demográficas en Europa, sin ir más lejos, hacen prever que habrá una necesidad de fuerza de trabajo joven acuciante en las próximas décadas, con lo cual, más que frenar o demonizar las migraciones, habría que empezar a verlas de otra manera y a partir de ahí gestionarlas mejor. Bien, dicho esto, esta ventana de oportunidad demográfica no va a ser tal si no se hace un esfuerzo, que esto implica finanzas públicas, implica recursos públicos, si no hay un sistema educativo acorde a este crecimiento demográfico. Y aquí hay un reto asociado importantísimo. Ya no es que todos los niños y todas las niñas vayan a la escuela primaria, que esto prácticamente se ha conseguido en África, sino que esa enseñanza sea de calidad y que esos niños, esas niñas, en un porcentaje significativo, puedan pasar a la enseñanza secundaria y esta enseñanza secundaria sea en condiciones. Solo así esta ventana de oportunidad se podrá efectivamente realizar, y esto implica mayor gasto público en formación, en el sistema educativo. En relación al último tema, el tema de la industrialización es muy interesante porque es como un retorno a las viejas ideas, o quizás no tan viejas, de los años 50, 60, 70, en que efectivamente desarrollarse era industrializarse. Y el modelo económico, el modelo de desarrollo que se toma como referencia en el siglo XX, que es el modelo asiático, o segunda mitad del siglo XX, el modelo asiático, Corea, China, Taiwán, y si queréis, más lejos en el tiempo, Japón, a principios del siglo XX, tiene que ver con este tipo de transformación económica hacia un catching up, hacia atrapar los países industrializados. Evidentemente ni es fácil, ni es teleológico, y evidentemente tiene muchos no es lo mismo discutir de esto en 2020 que hace 50 años. Y en este sentido, no nos podemos extender mucho, pero para lanzar ideas, esta transformación industrial orientada a la creación de empleo, no lo olvidemos, es el reto económico número 1, debe apoyarse
no únicamente en, por decirlo de manera simplificada, meter gente en fábricas a hacer trabajo manual, sino que tiene que ver con organizar estructuras de innovación, lo cual significa reforzar los sistemas de investigación aplicada en universidades. Innovación también implica transferencia tecnológica, en este sentido, apoyando lo que comentaba Ainhoa, hay empresas chinas que no solo se instalan en Etiopía para producir, sino que también hay transferencia tecnológica. Por ejemplo, hay casos de transferencia tecnológica en la empresa farmacéutica, empresas chinas instaladas en Etiopía que hacen transferencia tecnológica, de tecnología biomédica en este caso. Y la transformación industrial, atención, también tiene que ver con la agroindustria. Es decir, industria no es únicamente producir coches, por decirlo de manera simplificada, sino que la agroindustria es industria. Es industria. Y en este sentido, aquí sí que hay un cambio respecto a los enfoques industrializadores de hace 20, 30, 40 años, de antes del ajuste estructural, en que la agricultura era como el hermano pobre, era como una rémora de atraso, una rémora de atraso que había que minimizar. La agricultura solo servía para dar de comer a los trabajadores industriales. Y la realidad es que en 2020 la agroindustria tiene mucho potencial. Por ejemplo, se me ocurre producción de flores en Etiopía, que es otra industria. Bien. Muchas gracias. Sí que hay bastante gente que nos está siguiendo por streaming, pues estudiantes de la universidad, profesorado, que me están diciendo que se está escuchando y siguiendo perfectamente. A los que nos están siguiendo, si queréis hacernos llegar preguntas, hacedlo o a través de mi Twitter personal o el de Global Coach, nos hacéis llegar alguna pregunta y le intentaremos plantear al final. Si bien primero, pues algunos de los estudiantes que están en esta asignatura también plantean alguna pregunta. Centrándonos ya más en lo que tiene que ver con el Acuerdo Continental de Libre Comercio Africano. Y Artur, y empezando por ti, porque voy a hacer mención a una de las frases que escribes en tu texto, dices, el Acuerdo Continental de Libre Comercio Africano toma impulso en un momento en el que el multilateralismo y la cooperación económica internacional están seriamente en entredicho a nivel global. Bien, ¿cómo valoras este acuerdo, ¿no? Más allá del impacto del COVID, que es evidente que también lo va a tener, ¿no? Pero ¿qué implicaciones reales tiene este proyecto y este acuerdo y qué perspectivas puede generar para el continente? Empezamos con Artur y después saltamos a Ainhoa y ya empalmaremos con Ainhoa analizando un poco su artículo muy interesante de hace 2 días. Adelante, Artur. Gracias. A ver, brevemente, lo que quise decir en esa frase es que desde la presidencia de Trump, concretamente, asistimos a un proceso de desglobalización o, si queréis, de desmultilateralización. Con lo cual, con excepciones. Y hay 2 excepciones importantes. Una es China. China ha continuado apostando por el globalismo en sus relaciones económicas y diplomáticas. Y a su nivel, en su modestia, pues África también se hace eco, a través de la Unión Africana, se hace eco de este espíritu globalista, por decirlo de alguna manera, y para contrarrestar la creación de esa regionalización a la que aludíamos a la que aludía en mi primera intervención, pues desde 2016, 2017, pues insisten en la creación, en el impulso de esta zona africana de libre comercio, que de hecho es un proyecto antiguo, no es algo nuevo que se hayan sacado de la manga, es un proyecto, la utopía de la unidad africana y del espacio económico africano, esto
tiene bastantes décadas, pero en los últimos años se acelera. Pienso yo que para posicionar a África, al menos en la arena de la economía política internacional, posicionar a África en este debate sobre regionalización, globalismo. A partir de aquí, y atendiendo a tu segunda pregunta, el alcance que pueda tener el acuerdo todavía es muy, muy, muy pronto para decir nada, porque apenas se ha puesto en marcha, con lo cual apenas podemos decir nada en cuanto a resultados, con lo cual yo creo que se trata más bien de analizar el enfoque, el posicionamiento, el punto de partida del acuerdo que específicamente los resultados. Gracias, Artur. Ainhoa, ¿cómo ves esta cuestión? Bueno, yo soy una gran entusiasta del área de libre comercio continental africana, la verdad, y no me importa decirlo así, ¿no? Creo que ha sido, es verdad, coincido también con Artur, que es el perseguir esta unión económica entre países africanos, es algo muy antiguo, pero efectivamente se han dado pasos recientes muy, muy, muy importantes, ¿no? ¿Qué supone el área de libre comercio continental africana en la práctica? Yo creo que no nos tenemos que despistar. Es poner en marcha un área de libre comercio y, por tanto, es un compromiso por parte de los países que acaben ratificando, que ya en este momento ya son 30 los que han ratificado el acuerdo, pues de eliminar la práctica mayoría de los aranceles que tienen a los productos africanos que vienen de otros países que también han ratificado el acuerdo de libre comercio. Entonces, esto es un gran acontecimiento, en mi opinión, porque es verdad que todavía no se ha implementado, es verdad que todavía no sabemos qué efectos puede tener, pero políticamente yo creo que es muy simbólico porque firmaron el acuerdo, en este momento han firmado el acuerdo de libre comercio continental todos los países africanos menos uno, que es Eritrea. Es decir, que aunque sea en la parte política hay un apoyo y una gran apuesta por este proyecto, ¿no? Y hay 30 que ya lo han ratificado y, por tanto, tienen la posibilidad de ponerlo legalmente en marcha. ¿Cuál era el siguiente paso que se estaba esperando en este área del libre comercio? Pues el siguiente paso era un paso muy cercano, porque el próximo 1 de julio era cuando empezaba el régimen comercial. Es decir, una cosa es firmar el tratado, otra cosa es ratificarlo en los parlamentos nacionales, y el paso fundamental era empezar a quitar esos aranceles de manera efectiva a la mayor parte del comercio africano. Y ese paso se iba a dar el 1 de julio de este año, es decir, este verano. Y todo lo que parece indicar es que esa fecha se va a retrasar, ¿no? Con el tema del coronavirus, los recursos de los gobiernos están más dedicados a otras cosas y no tanto a desmantelar los aranceles, ¿no? Y cumplir ese compromiso, lo cual, por otro lado, es una pena. ¿Qué pretende en el fondo el área de libre comercio continental africana? Lo que pretende es contribuir a muchas cosas de manera lateral, pero de una manera muy directa, incrementar el comercio entre los países africanos. Es decir, que África comercie más con África. Y para eso se considera que quitar los aranceles es un paso importante. Pero creo que ya todos podemos entender que está muy bien quitar los aranceles, porque además hay que, bueno, pues generar mejores infraestructuras y, sobre todo, transformar las economías africanas para que puedan vender a sus vecinos lo que sus vecinos están ahora mismo comprando de Europa, por ejemplo, o de África, ¿no? Entonces, yo coincido con Artur en la medida en que efectivamente es pronto todavía para valorar, pero, como decía antes, creo que es un acontecimiento económico y que demuestra, bueno, pues un gran compromiso político por parte de los países africanos para sacar adelante este proyecto, que, como veremos, el coronavirus puede ralentizado, ¿no? Lo cual es, en mi opinión, una pena. Muchas gracias, Ainhoa. Sigo contigo porque ya nos centramos un poco, ¿no?, en la parte final de esta conversación, y antes de dar paso a las preguntas, ya vuestros discursos ya vienen impregnados, ¿no?, un poco del impacto del COVID-19 en el continente, como no podía ser de otra manera. Tú hace 2 días publicabas en el Real Instituto Elcano un artículo muy interesante y muy completo donde discutes los posibles impactos del coronavirus a nivel económico en el continente, ¿no? Y afirmas, cojo una de las frases, ¿no?, que mencionas al principio del artículo, donde dices: África podría afrontar de nuevo ahora un periodo de varios años perdidos. Es pronto para anticipar la duración, pero es posible afirmar que antes de 2 o 3 años sería complicada la recuperación de los niveles actuales de crecimiento. Estaríamos
afirmas, ante un trienio perdido para muchas economías africanas. Bueno, ¿cuáles son, Ainhoa, los principales impactos para el continente y cuál es el horizonte económico que el COVID-19 dibuja en África y cómo afectará sobre todo, ¿no?, a los sectores más vulnerables de las sociedades africanas? Lanzo ahí varias preguntas para que respondas lo que consideres y después damos paso a Artur. Gracias. De acuerdo. Bueno, yo me gustaría comentar sobre los efectos fundamentalmente económicos, ¿no? Porque es verdad que hay unos efectos que tienen que ver más con la parte más humana de la pandemia, pero yo me voy a centrar en los efectos económicos. Entonces, ¿de qué manera una pandemia que está llegando al continente africano de una manera tardía, que es verdad que estamos viendo que hay muchos menos casos y muchos menos fallecimientos en el continente? Entonces, esto no nos puede llevar a pensar que el impacto va a ser menor, porque hay diferentes canales o vectores económicos que hacen que las economías africanas no vayan a poder crecer su actividad económica este año, ni probablemente tampoco demasiado el que viene, o se van a quedar, digamos, estancadas otra vez como sucedió en el pasado en la década de los 80, ¿no? Entonces, hay expertos que vaticinan que, por supuesto, este año va a haber una caída de la actividad económica, igual que la que se está pronosticando para España o para otros países, la gran mayoría de países europeos, y que esto va a pasar también en África. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque hay determinados canales económicos muy claros, concretamente 3, me gustaría comentar estos 3, que son los que van a provocar que las economías africanas que estaban antes veníamos de un crecimiento económico bastante largo y que los pronósticos para África subsahariana en general, por ejemplo, eran bastante buenos, pues esa tendencia se va a interrumpir de una manera radical, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver con la caída de las exportaciones, es decir, la actividad económica se mide con el PIB y ahí está contemplado el valor de las exportaciones. Entonces, la mayor parte de las exportaciones de los países africanos van o bien a la Unión Europea, en su gran mayoría, o bien a China, ¿no? Entonces, si hay en estos mercados una ralentización porque hay menos demanda, porque las familias están comprando menos, las empresas están también en parón económico, pues la demanda de estos productos africanos cae. ¿Sí? Esto es un efecto directo que va a afectar a todos los países africanos que están en este momento exportando a los mercados europeos, pero de una manera muy especial a los que exportan petróleo, ¿no? Entonces, ya veníamos de un contexto antes del COVID-19, veníamos de un contexto en el cual el petróleo estaba empezando a bajar y a caer el precio. Y esto tiene sobre África un efecto muy ambiguo, es decir, es tremendamente negativo, es una pesadilla para los países que exportan petróleo, ¿no? Por ejemplo, Nigeria o Angola, que son los 2 grandes exportadores de petróleo. Pero esta caída del precio del petróleo, por consecuencia de que se demanda menos petróleo a nivel internacional, es también una pesadilla no solo los grandes productores de petróleo en África, sino los que a lo mejor son productores africanos más pequeños, pero dependen mucho del petróleo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Guinea Ecuatorial o Sudán del Sur, ¿no? Eso por un lado. Es decir, esto es un impacto muy grande y lo que hace es que los ingresos de estos países, los ingresos fiscales, lo que viene de vender el petróleo, pues disminuya. Entonces, son menos recursos que tienen los gobiernos para gastar en otras cosas, ¿no? Hay otro segundo canal económico de impacto importantísimo, muy fácil de entender, que es la caída de las remesas. Es decir, las remesas de la diáspora africana que está fuera de África trabajando y enviando todos los meses dinero a sus familias, pues evidentemente esas remesas también van a caer, porque son personas que se pueden haber quedado sin trabajo, haber visto que su salario ha bajado, entonces de una manera u otra se espera que las remesas vayan a caer. ¿Para quién en África es esto importante? Pues depende, porque hay países que dependen más de las remesas, como es el caso de Senegal, y países que dependen menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Gambia, el 13% de su actividad económica, de sus ingresos formalmente contabilizados, vienen de las remesas, ¿no? Entonces, para estos países las remesas es otro factor de impacto. Y el tercero y el último tiene que ver con el turismo. Claro, desde la perspectiva española es tremendamente fácil de entender que el coronavirus está provocando un colapso de una prohibición de viajar al extranjero y entonces hay determinados países en África que dependen también mucho de los ingresos por turismo, que van a ver cómo los visitantes extranjeros pues, van a dejar de ir. Me estoy refiriendo a todo lo que son estados insulares, islas, Seychelles, Cabo Verde, Santo Tomás y Príncipe, pero también me estoy refiriendo a países como Kenia o como Sudáfrica, ¿no? Lo cual es también un tema bastante desgraciado porque el turismo en África estaba teniendo un boom bastante importante, ¿no? Y había algunas zonas, por ejemplo, en África del Este, en el Cuerno de África, que estaban creciendo mucho y generando bastante empleo, ¿no? Que creo que es un tema en clave que ya Artur ha señalado, generando bastante empleo, porque el sector servicios al final genera mucho empleo. Y no sé si tengo un minuto más para contestar a la parte de la parte más social, ¿no? Porque sí, adelante.
Sí, a veces hablo de exportaciones, tal, y parece como que entonces, ¿qué queda de la población, no? Entonces, al final, lo que puede pasar es que este impacto económico, que estamos hablando mucho en términos de exportaciones, etcétera, afecte sobre todo más a la población más vulnerable, ¿no? Afecte también, sobre todo, a pues, el 60% de los africanos y africanas que trabajan en la economía informal, que es la gran mayoría, ¿no? Que no tiene acceso a cobertura normal y formal si pierde su trabajo o pierde sus ingresos, como pasaría aquí en España, ¿no? Deseablemente. Afecta también más a las mujeres, por ejemplo, que son protagonistas fundamentales del comercio transfronterizo. Es decir, si las fronteras se están cerrando, como está pasando en muchos países africanos, pues las mujeres no pueden hacer ese comercio diario transfronterizo que hacen, ¿no? Estoy pensando además en los campos de refugiados, donde imaginaos lo que puede ser una medida de confinamiento imposible de llevar a cabo, ¿no? Entonces, al final, el impacto económico no viene solo por las grandes variables un poco más frías, sino también a nivel más pequeño sobre la calidad de vida de las personas va a ser muy importante. ¿Y esto cuándo va a terminar? ¿Cuándo se recupera? Eso es muy difícil de saber, ¿no? Pero evidentemente el Fondo Monetario Internacional lanzó sus pronósticos hace 2 días. Para Nigeria daba una caída del Producto Interior Bruto para este año del 3,4% y al año siguiente se recupera ya la economía al 2,4%, pero todavía un punto por debajo de donde estábamos, ¿no? Son esas famosas curvas de si nos recuperamos en V, en L, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es imposible que en un año las economías africanas ni las europeas se recuperen, ¿no? Entonces, por eso lo del trienio perdido, ¿no? Dando suficiente margen, por lo menos, para recuperar los niveles económicos que se tenían antes, ¿no? Y, bueno, lo dejo aquí, pues, y luego para dejar más tiempo para las preguntas, ¿no? Pues, Artur, antes de dar paso a las preguntas, Sí. ciérrate un poco pues, haciendo tu valoración sobre esta cuestión. Sí, brevemente para complementar lo que ha explicado Ainhoa. Sí, en primer lugar, un recordatorio, retomando lo último que ha explicado. Claro, la economía no deja de ser un instrumento para explicar la calidad de vida de la gente. En última instancia, lo importante, por supuesto, es la calidad de vida, las posibilidades de vida de las personas. La economía es solo una manera de explicar estas posibilidades. Yo, para complementar lo que ha explicado Ainhoa, me gustaría insistir sobre la cuestión del espacio fiscal. Es decir, la crisis del COVID, bueno, lo que va a generar es un estrechamiento brutal del espacio fiscal. Es decir, los gobiernos africanos se van a ver en la necesidad de gastar más en políticas sanitarias y políticas sociales, y el margen de maniobra es prácticamente inexistente, de manera que a nivel internacional se van a tener que orquestar necesariamente políticas de flujos, mayor cooperación financiera y políticas de condonación de la deuda. Y, de hecho, ayer mismo, o hace un par de días, el FMI, el G20 ya anunció una moratoria en el pago de la deuda bilateral no únicamente para países africanos, sino para países, para el grupo de países de menos renta, según la clasificación del Banco Mundial. Se ha aprobado esta moratoria y necesariamente van a venir más moratorias y más iniciativas de este tipo, incluyendo países occidentales, pero también a China. En este sentido, también insistir en que la situación es especialmente dramática a nivel coyuntural y a nivel de finanzas públicas para los exportadores de petróleo. Por ejemplo, las tensiones en los mercados es decir, la caída del precio del petróleo está contribuyendo a que caigan los ingresos por exportaciones y, en consecuencia, ingresos fiscales, y esto además está teniendo como consecuencia la caída de la crisis, la caída del tipo de cambio. En Nigeria, en apenas un par de meses, el tipo de cambio del Naira ha caído un 15%, y eso añade todavía más presión a las finanzas públicas a la hora de pagar la deuda externa. Con lo cual, para terminar con un mensaje, hay una crisis coyuntural. La salida de esta crisis coyuntural, evidentemente, no lo sabemos muy bien, pero en el caso africano va a depender de la respuesta internacional.
Pues muchísimas gracias. Nos quedan 15 minutos, 14 minutos para acabar puntualmente a las 11. Hemos estado trabajando vuestros artículos, como os decía, con los estudiantes de esta asignatura y han preparado también algunas preguntas pues que damos paso, ¿no?, a que planteen, ¿no? Si os parece, quien quiera de vosotros y de vosotras, pues Paul dice que quiere hacer una pregunta y después Marina, pues adelante. Estaría bien que pudiéramos visualizar vuestra imagen, así también nos ponemos cara y adelante y evidentemente el audio para poder lanzar la pregunta. Vale, hola, muchas gracias. Una pregunta sería relativa a los actores no oficiales en África, por ejemplo, grupos armados, cómo estos afectan al área de libre comercio. Paul, hemos tenido una pequeña dificultad para escucharte. ¿Si puedes repetir la pregunta, perdona? Sí, ¿ahora me escucháis mejor? Ahora perfecto, sí. Vale. Relativo a los actores no oficiales en África, digamos, por ejemplo, grupos armados, ¿cómo puede afectar el área de comercio, de libre comercio? Pues adelante, quien quiera responder esta pregunta. Bueno, brevemente, lógicamente, por ejemplo, en la zona del Sahel, la actividad de grupos armados, por supuesto, dificulta los movimientos transfronterizos y, por supuesto, dificulta el comercio. El comercio no deja de ser una parte de la actividad transfronteriza, con lo cual, bueno, insisto en la idea que ya he lanzado de que, bueno, esto es un buen inicio, es un buen punto de partida, pero de aquí a que se llegue a desarrollar el área de libre comercio, bueno, hay muchísimas dificultades. Son 55 países, creo, o 54, con sus correspondientes fronteras, con las consiguientes dificultades a la hora de generar actividad transfronteriza. Perfecto. Tenemos bastantes preguntas, de hecho me están llegando también por otro lado, con lo cual vamos a intentar pues ir dividiendo las preguntas y ser lo más escueto posibles también en las respuestas, teniendo en cuenta que nos quedan 10 minutos. Marina, adelante. Gracias de nuevo a los dos, ha sido muy interesante lo que habéis dicho. Yo tengo dos preguntas en relación al rol de China, el cual ya habéis comentado, porque también habéis comentado con la importancia simbólica, políticamente, de este acuerdo. Entonces, ¿qué rol juega esas grandes inversiones de China en esa narrativa? Y luego la segunda pregunta es en relación a lo que Ainhoa escribes en tu artículo sobre ese 66% de la población que depende de la economía informal. ¿Cómo juega esa economía informal? ¿Qué rol juega esa economía informal en el acuerdo, una economía que no está institucionalizada? Gracias. Sí, gracias, Marina. Pues, primeramente, sobre el papel de China y el área de libre comercio continental africana, en mi opinión, podríamos pensar a priori que un área de libre comercio que lo que pretende es priorizar el comercio entre países africanos podría ser malo para los países terceros, ¿no? Pero eso en realidad no es así, porque cuando un país como pueda ser China ya está instalado con fábricas allí en África, en determinados países africanos, se beneficiaría de facto de un espacio más fácil para mover los productos, ¿no? Entonces, China oficialmente ya el año pasado declaró que estaba claramente a favor del área de libre comercio continental africana y que les parecía un proyecto muy deseable para mejorar las economías africanas, y yo en eso coincido también con la versión oficial, ¿no? Creo que a los chinos les beneficia enormemente. Y además creo que están jugando un papel muy importante porque, como comentaba antes, que los africanos comercien más consigo mismos tiene mucho que ver también con que haya infraestructuras, ¿no? Y en eso China está siendo una superinversora para poder facilitar ese incremento y la mejora en la calidad de las infraestructuras entre países africanos. Respecto al tema de la economía informal, ahí no está tan claro cómo el área de libre comercio continental puede tener un efecto práctico sobre la formalización de la economía informal, porque en el fondo el problema que tiene la economía informal es que al no estar formalizada, pues pone en vulnerabilidad a las personas que trabajan en la economía informal, que es la gran mayoría, por otro lado, en estos países, ¿no?
y fundamentalmente, como decía antes, muchas veces mujeres. Entonces, no está tan claro el papel que pueda jugar el área de libre comercio continental a corto plazo, ¿no? Si a medio o largo plazo este área supone creación de empleo formal en sectores formales, eso sí que contribuirá a que menos gente trabaje en la economía informal. Pero, como digo, eso sí que todavía no lo veo como un efecto que se pueda dar en absoluto a corto plazo. Gracias. Gracias, Marina. Tenemos 2 preguntas más. Ian, si te parece. Sí. ¿Se me oye bien? Perfecto. Sí, adelante. Bueno, pues primero de todo quería daros las gracias a los dos por vuestro tiempo y por todas las reflexiones que habéis hecho, que han sido muy interesantes. Y luego mi pregunta venía relacionada pues, con el acuerdo de libre comercio. Es decir, los puntos de partida de los distintos países africanos obviamente son distintos, las realidades nacionales de cada país son distintas y por lo tanto puede suceder que ese tratado de libre comercio ahonde o cree nuevas desigualdades en base a algunas ya existentes entre países. Entonces, ¿existen o se prevén mecanismos de nivelación entre países dentro del tratado o pensando también particularmente en la Unión Africana? Gracias. Quien considere y brevemente. Tenemos 2 preguntas más todavía. Bueno, en principio no están previstos mecanismos de compensación a priori, pero efectivamente es un peligro real. Bueno, cualquier proceso de integración económica, este es el riesgo, ¿no? Que si no hay mecanismos de compensación entre países, pues algunas diferencias se puedan ahondar. A mí no me consta que se hayan puesto en marcha o que estén en diseño mecanismos de compensación. Si Ainhoa, igual Ainhoa puede apuntar algo ahí. No, sí, yo coincido con Artur. No está previsto en el tratado la creación de una especie como de fondos de cohesión, como tenemos en la Unión Europea, para compensar a los países o las regiones más pobres en comparativa, ¿no? Lo único que está previsto es que en el momento de quitar esos aranceles, como se entiende que quitar un arancel en un momento dado quita recursos a tu gobierno y además desprotege tus productos, se prevén periodos más largos para determinados países que en lugar de quitar los aranceles totalmente de la noche a la mañana, los quiten en periodos más largos de 5, 10 años, 15 años, ¿no? Pero eso es lo único asimétrico que hay, ¿no? La única asimetría que trata diferente a algunos países africanos frente a otros. Bien, gracias. Roger Montañó, adelante. Tienes una pregunta también. Bueno, primero de todo, muchas gracias por vuestra ponencia. Ha sido muy gratificante. Me gustaría preguntarles si, viendo la posición que ha cogido Eritrea, siendo el único país de los 155 que no ha firmado, ¿lo podrían catalogar o describir como una actuación de niño rebelde o de opositor razonable? Gracias. Bien, a mí se me escapa un poco, pero a ver, es que Eritrea no está ni en la OMC, con lo cual me da a mí la sensación que, bueno, es un estado muy débil, institucionalmente muy débil, con lo cual, bueno, su participación en iniciativas internacionales viene muy condicionada por su debilidad institucional. Más allá de ahí, no sé si responde a una actitud política, es decir, no participar en la zona de libre comercio, por ejemplo, Eritrea prácticamente tampoco participa en los EPA con la Unión Europea. No participa en la OMC. Se me escapa si esta no participación responde a una actitud política o es realmente debilidad institucional. Lo siento, Roger. Sí, yo coincido con Adelante, Ainhoa, sí. no solamente comentar que, bueno, salvando las distancias, Eritrea es como la Corea del Norte africana, ¿no? Entonces, en este sentido coincido en que aquí hay un posicionamiento político muy claro. A pesar de ello, están en la Unión Africana y, por tanto, están recibiendo muchas presiones para firmar, ¿no? Pero por el momento siguen fuera. Muy bien, tenemos una última. Ha llegado alguna pregunta a través de Twitter y a través de otros medios. Sí que voy a coger una, que es la que nos da tiempo, de Federico Guerrero, profesor de la universidad, que de hecho me pide que os envíe recuerdos y que pregunta
¿cuál ha sido la postura de las dos grandes potencias regionales, Sudáfrica y Nigeria, respecto al área de libre comercio y por qué reticencias iniciales de Nigeria a su firma? Bien, muy brevemente. Bueno, en primer lugar, saludemos a Federico. Muy brevemente, Nigeria tuvo muchas reticencias, bueno, por presiones de la patronal, con una idea de proteger su mercado interior. Nigeria es la mayor economía de África subsahariana, con lo cual, bueno, su mercado interior es amplio, es profundo, con lo cual hay un interés en proteger ese mercado de potenciales importaciones que puedan perjudicar al entramado empresarial local. Y tiene que ver una cosa con la otra porque las reticencias tenían que ver con las importaciones procedentes de Sudáfrica. ¿Sí? Yo creo que es la cuestión principal. Pues Ainhoa, si quieres cerrar con alguna valoración en este sentido. Sí, quería comentar también una última cosa, y es que efectivamente efectivamente Nigeria y Sudáfrica fueron reticentes inicialmente, luego los dos firmaron los acuerdos, entre medias estuvo el proceso de elección, de reelección de Buhari en Nigeria, entonces era un tema político muy complicado, pero si no me falla mal la memoria, creo que Sudáfrica en este momento ha ratificado el acuerdo, pero Nigeria no. O sea que incluso podríamos decir que todavía hay reticencias porque firmar es un proceso importante, el papel lo aguanta todo, pero la ratificación es fundamental. Y me parece recordar que Nigeria todavía no lo ha ratificado, ¿no? Entonces, en el fondo, estas reticencias siguen ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos. Acabamos escrupulosamente, como os prometí, ¿no? De manera puntual. Ha sido una conversación súper interesante que abre muchísimos interrogantes y que podría dar muchísimo más de sí, que vamos a colgar ahora en YouTube para que la gente que no ha podido acceder por streaming pues también pueda acceder a la conversación y a lo que habéis ido analizando. Os vamos a seguir leyendo, ¿no? Porque yo creo que pues esta cuestión, ¿no? Y el impacto sobre todo del COVID-19 en África va a generar numerosos debates, como ya está generando numerosos artículos y publicaciones en este sentido, y que abre pues enormes interrogantes, que amplía el abanico de desafíos, ¿no? Que el continente pues evidentemente está enfrentando y que sobre todo, y como habéis ido haciendo mención y yo también pues he ido apuntando, ¿no? Desafortunadamente va a afectar sobre todo a los sectores más vulnerables, ¿no? Y a los que ya padecen, ¿no? Las desigualdades y el impacto de determinadas situaciones de explotación, ¿no? en el continente. Daros las gracias de verdad por vuestro tiempo y nos seguimos leyendo y viendo, ¿de acuerdo? Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.